Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro video de Sagrada Ela. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y les doy la bienvenida a este espacio donde procuramos darle un poco más de profundidad al mundo de la energía, al mundo espiritual, para poderlo integrar a nuestro día a día y a nuestra vida y saber realmente cuál es el camino que estamos siguiendo. Hoy vamos a hablar sobre la energía sexual y la transferencia de energía sexual. Siento que es un tema que no se habla, del cual no he hablado lo suficiente y que creo que tiene mucha profundidad, y estoy segura que vamos a hablar y vamos a abordar este tema como desde diferentes lugares y a diferentes profundidades. Entonces este no va a ser el único video que vamos a hablar de esto. Voy a intentar seguir una línea que he escrito acá como en mis notas para que hagamos como un recorrido con respecto a esta energía, pero lo que les digo, seguramente vamos a tener otros videos como profundizando. Intenté responder las preguntas como más frecuentes que me hicieron en la cajita que les puse en Instagram, y bueno, vamos a empezar. De lo primero que quiero que hablemos es de la ley de género, porque siento que muchas veces cuando hablamos de energía sexual nos concentramos y nos enfocamos solamente en lo mundano y como solamente en esta visión muy material. Y cuando hablo de ley de género no me estoy refiriendo a preferencias sexuales y no me estoy refiriendo como a ese tipo de diversidad. Me estoy refiriendo a una de las leyes universales a partir de las cuales está creado este universo. Es conocimiento hermético y viene de la corriente filosófica del Antiguo Egipto. Entonces, esta ley de creación del universo nos habla de cómo todo en la existencia tiene género y está creado a partir de la ley de género, donde todo tiene una proveniencia en una polaridad femenina y una masculina. Son dos polaridades. Eso es una de las descripciones de este universo dual. Es simplemente una descripción de cómo se sostiene la energía en este plano dual. Sentí el llamado que habláramos de este tema porque hoy en día es muy evidente la cantidad de ataques bajo los cuales se encuentra esta energía, y la razón de eso es precisamente por el poder que reside en esa energía. Y acá quiero hacer una aclaración porque en muchas preguntas que recibí entiendo que el foco es cómo reconocemos el poder que hay en esa energía sexual, pero siento que siempre quedándonos desde la perspectiva de el plano sexual, y esta energía es una energía que, aunque en principio y en su base es sexual porque reside en el chakra sacro, es una energía que a medida que va elevándose en conciencia y viajando por cada uno de los chakras va tomando cualidades diferentes, y esa energía sexual se transforma en energía psíquica, tiene el potencial de convertirse en energía psíquica. Es la misma energía que cuando sube al plexo solar se vuelve chi, se vuelve ki, se vuelve prana. Y cuando la subimos al corazón, que es un portal, esto lo vimos en el capítulo de nuestro cuerpo energético, el corazón es como una válvula que purifica. El amor es esa energía que tiene la capacidad de purificar la sombra y como de soltar sombra, y se limpia desde ahí, se purifica desde ahí esta energía que en principio reside en esos chakras bajos. Esa energía termina convirtiéndose en energía psíquica, termina convirtiéndose en potencia álmica. Lo que sucede cuando un humano entra en contacto con su alma es que se empieza a despertar sus cualidades creadoras, su capacidad de crear su propia realidad, y se empieza a despertar ante una cantidad de habilidades que tiene y que siempre tuvo, solo que siempre estuvieron en potencia, porque precisamente vivimos bajo un mandato de una sociedad que no le conviene que esto suceda con los seres humanos. Entonces, lo primero que van a hacer, y pues de las cosas más evidentes que hacen en esta sociedad, es justamente como mecanismo de control, justamente mantenerte en estos instintos bajos, porque si te mantienes en los instintos bajos, o sea, en los 3 primeros chakras, a los que les llaman también la marca de la bestia, si te quedas ahí,
eres mucho más fácil de controlar porque no sigues subiendo tu energía para tener tu propia energía vital con el chi, para magnetizar desde el corazón con el amor, para discernir y hablar tu verdad, para observar lo invisible, para conectar con la fuente, como para convertirte en un creador. Te quitan esa posibilidad para que se te olvide que eres todo esto, para que te mantengas como en la posición de que solamente eres un ser físico y material, que son justamente la activación de esos 3 chakras. Y cuando la conciencia, porque es que no es, o sea, el punto acá no es con respecto a los centros energéticos como tal, porque todos los que estamos encarnados requerimos de que cada uno de nuestros centros energéticos funcione bien, sino de dónde está la conciencia, porque la conciencia debería habitar en los planos superiores de nuestro ser, en los planos superiores de nuestro propio universo. Y si nosotros mantenemos ese grado de conciencia en estos 3 chakras, donde se mueve el miedo, donde se mueven las pasiones, donde se mueve el ego, estamos describiendo cómo se ve la sociedad actual, ¿no? Cómo se ve la decadencia humana, el quedarnos ahí, el confundirnos con bestias, el que se nos olvide nuestro origen divino. Entonces es bien importante recordar, porque yo acá no les voy a enseñar nada, yo estoy segura que las personas que están acá es porque están de una u otra forma recordando esta información, y cuando oyen las palabras pueden resonar y recordar, ¿sí? Como con el corazón. Siento que es bien importante como hablar de esto para devolverle lo sagrado a la sexualidad, para devolverle como el sentido que tiene, y para salirnos de nuestras pasiones, de las cuales además somos esclavos. Acá siempre va a haber un discurso que además inclusive se ve en la espiritualidad de la nueva era o el New Age, y tiene que ver con 2 polaridades de un mismo péndulo. Las ideologías se mueven en péndulo, con mucha energía en el plano astral. Son péndulos, y hay péndulo sobre la sexualidad que tiene mucho que ver con como la culpa y la restricción y el libertinaje del otro lado. Y el hecho de nosotros volver a la conciencia acerca de la importancia de la energía sexual, de recordar que esta es una energía tan importante que precisamente es minada constantemente, es una energía tan relevante para nosotros porque tiene la capacidad de hacer florecer la conciencia en nosotros, de hacer florecer la vida, porque es la energía creadora por principio básico. Así es como conjuramos almas a la tierra, a partir de la sexualidad, cuando está en ese chakra. Entonces no estamos hablando de que la sexualidad como tal no sea algo que debamos disfrutar, al contrario, es algo importante a integrar, pero ahí es donde entran estas malas lecturas de creer que el disfrutar ya tiene que ver como con el libertinaje. Y ahí es donde es importante como centrarse en ese péndulo y abrir como los ojos a resignificar varios conceptos que nos han ido como implantando con unos significados bien invertidos, magia negra, que nos confunden y que nos hacen tener como una filosofía de vida, consciente o inconscientemente, que no se alinea al potencial de nuestra esencia. Es por esa razón, básicamente, que esta energía es tan vulnerable a ataques. Es la energía mediante la cual nos volvemos creadores, o sea, es la energía a partir de la cual el universo mismo nació, y bajo el mito de creación del Big Bang, porque no vamos a entrar acá a hablar de qué es verdad y qué es mentira, sino estamos hablando de mitos de creación, y lo repetimos como en otros linajes de mitos de creación. El Big Bang es como un orgasmo cósmico, y es como esta explosión que da vida, y es como este respiro, esta exhalación del Brahma en los Vedas, que es como la exhalación, ese respiro de Dios es lo que crea como la vida misma. Y es importante como darnos cuenta cómo los mitos y cómo los linajes espirituales y las ciencias espirituales y como el mundo de lo etéreo y de los chakras, y todo está relacionado y todo está vinculado. La conciencia, lo que estamos haciendo acá, todo está constantemente siendo vinculado, y el darnos cuenta cómo eso está vinculado. Por eso
en el video del cuerpo energético les decía como alimentarse es la parte química de lo que hacemos como con la parte energética, alimentarse bien, y nuestro cuerpo energético está conectado a nuestro cuerpo etérico a partir de las glándulas, y así todos nuestros cuerpos están conectados como en el universo que somos. Lo mismo el nivel de conciencia de cada uno de esos centros energéticos. Y cuando hablamos de una persona que está viviendo con su conciencia en estos 3 chakras bajos solamente, estamos hablando de una conciencia como muy física y muy material, y por ende una energía que nos está purificando. Eso quiere decir que es una energía con sombra y que no está trabajando su sombra. Entonces es el miedo, es la adicción a todos los placeres y las pasiones, o sea, miedo es chakra raíz, adicciones a placeres y a pasiones es el chakra sacro, que sería como todos los pecados, digamos, como de la carne, y el plexo solar, que es el ego, cuando está en su sombra. Es la esfera del ego cuando está en su sombra. Y nos mantenemos ahí, y esas son las características de esta sociedad actual, porque estamos habitando en esa conciencia tan física y tan material y tan sombría. Esa es la intención de mantenernos en ese grado de conciencia, que hay caos, pero es un caos inducido, es un caos que se induce para el control, para el dominio, para la manipulación. Hoy vamos a hablar de diferentes formas como de comprender la energía sexual. Como les estaba diciendo, tiene un orden y una importancia en el ascenso de la Kundalini, en el ascenso de la conciencia, y es la energía potencial de todo, inclusive como de la conexión psíquica y la conexión que yo tengo como con otros planos y con la fuente. Entonces, cuando las personas vibran en una frecuencia sombría y abren portales con su sexualidad, entonces están haciéndole espacio a esos parásitos sexuales, a esa energía que se crea como con la sexualidad de adrenalina y violenta y como muy depravada. Se crea igual como en el cuerpo, inclusive hormonas específicas que crean como un ambiente muy propicio para esos parásitos energéticos. Y no solamente se quedan como en actuar como parásitos energéticos, que si quieren saber un poco más de eso tenemos creo que unos capítulos del podcast hablando de parásitos energéticos, pero el punto de esto es que empezamos a entrar en espacios energéticos llenos de estas entidades de baja vibración que lo que están haciendo es parasitando tu energía, porque se están alimentando de ese ambiente como una energía ácida, así se siente, ¿no? Como si el pH fuera ácido, como la adrenalina y como el cortisol y como todas esas energías como de las que se puede alimentar ese tipo de parásitos. La lujuria, porque ahí entra como en términos más espirituales todas esas entidades que parasitan desde la energía sexual, precisamente por el nivel de conciencia mediante el cual estamos abordando la sexualidad, porque no es solamente el explicarles cómo se pueden limpiar después de terminar con una pareja. Esto tiene mucha más profundidad, porque acá estamos hablando de una conciencia que nos hace movernos y crear una realidad desde ese nivel de conciencia. Y esos parásitos que adquieres cuando estás entrando en este tipo de relaciones sexuales donde la energía es como tan carnal, tan únicamente carnal, tan falta de amor, porque es falta de amor cuando hay como bastantes perversiones y cuando estamos hablando como de esta energía donde hay un dominio, un desequilibrio energético. Ahí es donde hay más apertura como a esos parásitos energéticos, a falta de higiene de esa energía sexual, porque estamos mucho más preocupados por cómo yo limpio mi energía de mi último novio que en realmente cómo cambio mis hábitos, cómo comprendo realmente el impacto que tiene esta energía en mí. Ahorita con este boom del mundo de la espiritualidad y pues más álmico, hay mucha información con respecto al tantra, porque se abrió como toda esta corriente y como todo este
espacio de la sexualidad dentro de la espiritualidad, sin realmente saber muy bien a qué se están refiriendo, porque también creo que hay mucha información, falta de bases realmente y muy corrupta y muy profana, sobre todo con respecto a esto. Acuérdense que los libros sagrados solo son sagrados en manos sagradas y que hay muchas personas como queriendo entrar a este mundo de lo energético, de lo espiritual, de todo esto desde un lugar donde no se están cuestionando sus propias sombras, sino que más bien se están justificando y están creando una filosofía como espiritual a partir de esas sombras. Quiero que hablemos de las malas prácticas que se vienen haciendo con respecto a la sexualidad, sobre todo en el mundo espiritual y en la magia. Normalmente la sexualidad está muy presente en la magia negra, desde magos que es evidente que son oscuros, como por ejemplo Aleister Crowley, que es este brujo hechicero inglés que constantemente hablaba como de rituales que involucraban sexo y como bastantes perversiones, hasta todo este mundo de la New Age, donde hay cultos sexuales casi, donde se presentan como tantra, pero recuerden que las malas prácticas y la falsa luz siempre siempre va a corromper conceptos luminosos, y esto es una de las cosas que sucede con el tantra. El nombre del tantra habla como de una corriente de filosofía de vida que viene de la cultura védica, de la cultura de la India. Sin embargo, bastantes linajes espirituales y esotéricos sobre todo tienen en cuenta la transferencia de energía sexual. Simplemente es que el tantra ha cogido, digamos que mucha voz y mucha popularidad por todo este movimiento donde toda la cultura védica se llegó a Occidente y pues se mezcló como con una cantidad de energía de Occidente, ¿no? Y ahí hubo como, ahí hay como un quiebre como en las tradiciones y en todo, porque llegó de una forma que todo es mucho más superficial de lo que en realidad es, y el tantra no es una excepción. Yo quiero empezar por aclarar que a mi modo de ver, y aunque yo estudié tantra y me certifiqué, digamos, como en tantra, en la filosofía del tantra, yo siento que esta parte del tantra sexual específicamente, porque ya vamos a hablar de lo que realmente significa el tantra o es el tantra o las prácticas como buena transferencia de energía sexual, nacen de una época, de un momento de la humanidad muy diferente a este, donde la conexión con las energías místicas y con las experiencias místicas se daban de una forma mucho más física. Y de ahí nace como toda esta corriente tántrica, y también nace de ahí como toda esta corriente del Kama Sutra y de la conexión en el acto sexual para crear como circuitos de energía que le permitan a las personas tener experiencias como místicas o subir como más esa energía kundalini como en pareja. Ese es como el principio en su momento con respecto al tantra. Estamos hablando de una época, de un momento de la humanidad donde esas puertas están abiertas, es decir, las puertas de conectar con la luz a partir o como de descargar información a partir de circuitos energéticos que se crean con los movimientos del cuerpo. De ahí también todos los asanas del yoga, de ahí también todas las artes marciales, como todos los movimientos que en realidad crean secuencias que estimulan circuitos de energía a través de tus chakras y a través de todos tus centros energéticos y tu sistema energético para tener experiencias místicas o para conectar con tus chakras altos. Bueno, hay diferentes como experiencias que suceden a partir de este tipo de prácticas. En este momento, en la actualidad, donde nuestro nivel de conciencia no solamente
sigue todavía como en esos, como humanidad, no me refiero a nosotros ni a las personas que estamos intentando mejorar y seguramente todos los días meterle más conciencia a nuestra vida, pero en general la humanidad se sigue moviendo en esos 3 chakras bajos y desde ahí he empezado a recibir muchísima información porque sí vivimos ahí como humanidad y como colectivo en este momento, pero también es cierto que estamos listos para hacer el salto y por eso este despertar colectivo, eso también. El punto es que depende mucho de nuestro discernimiento. Pero entonces cuando yo recibo información sagrada, habitando en la inconsciencia de esos centros energéticos, la traducción y la integración que yo voy a hacer de esa energía es una mala lectura. El libro solo es sagrado en las manos sagradas. Solamente se puede hacer una buena lectura de ese tipo como de conceptos en personas que tengan la conciencia para leerlos. Ahora, vivimos en un momento de la humanidad diferente donde yo considero que en este momento esas puertas están como cerradas para nosotros. Esas puertas a través de las cuales alcanzamos la conciencia a partir solamente del acto sexual, porque estamos en otro momento de la evolución de la conciencia del humano. Estamos listos para otras cosas, estamos ya intentando subirnos como a la esfera del corazón y eso requiere comprender que hay técnicas que no son correspondientes a este momento. Eso no significa que no las puedas poner en práctica y que no funcionen. A mi modo de ver, me parece que no es necesario hoy en día trabajar tu espiritualidad solo desde ahí, porque uno tiende a corromperse por el plano tan denso en el que estamos en este momento. Por eso, a mi modo de ver, esas puertas de ese tantra védico, de esas prácticas del Kama Sutra, en este momento no son puertas que yo vea abiertas para la humanidad en este momento, sino la necesidad de recomprender la energía sexual para poderla seguir subiendo en conciencia para que nuestras conexiones se vean de otra forma, igual que nuestro ser interior, porque vamos a estar conectando desde otros planos y eso no significa que no sea desde la sexualidad, significa que es una sexualidad que conecta desde otros planos. ¿Cuándo? Yo estoy teniendo un encuentro casual, un encuentro con una persona por la que no siento nada, una persona que ni siquiera conozco. Ese es un encuentro donde su chakra sacro, el chakra de la sexualidad, y el mío van a conectarse, ese plano de las aguas, ¿sí? O lo que pasa cuando hay relaciones muy desequilibradas, y pasa más de lo que creemos, es que una de las partes se está conectando desde el ego y la otra desde el chakra, o sea, desde el plexo solar, y la otra desde el chakra sacro, o sea, desde las emociones. Y ahí es donde se crea como este desbalance de estas personas como tan narcisistas y como con cualidades narcisistas y estas personas que tienen tendencias más codependientes, más a veces sumisas o más empáticas sin poder, o sea, sin poder gestionarse, y se crea como en desbalance esa conexión sexual. Pero si se dan cuenta, siempre es desde los chakras bajos. Siempre es de acá hacia abajo, el diafragma hacia abajo. Cuando nosotros en nuestro proceso personal y en nuestro trabajo personal vamos subiendo nuestra energía de conciencia al corazón y abrimos el corazón y empezamos a sanar nuestras heridas y nos perdonamos a nosotros y ese proceso en el que nos reconectamos con nuestra alma y como que empezamos a sentir las cosas, a perdonar, a soltar, a hacernos conscientes, a hacernos responsables de nosotros, en ese momento tu energía se empieza como a purificar y es en ese momento cuando estás ya listo como para amar desde un nivel de conciencia diferente, que no es desde las pasiones, no es desde el trauma, no te estás vinculando desde el trauma con la otra persona. Y este vínculo desde el trauma se puede dar inclusive fuera de una relación. Hoy en día vemos un montón como estos términos de relaciones que no son relaciones y normalmente ahí hay un desequilibrio energético, o sea, uno está dando más que el otro. Casi siempre uno está dando más que el otro o termina habiendo un desequilibrio, un desajuste donde uno quiere una cosa diferente al otro. Y muchas veces desde ahí nos vinculamos desde nuestras propias heridas y esto es muy común que nos pase.
O sea, estas cosas suceden para que igual nosotros trabajemos en esas heridas y las podamos ver y cada vez podamos discernir mejor y elegir mejor. Y para eso estamos sanando nuestras heridas. Pero como estamos hablando de la energía sexual, siento que es muy importante tener en cuenta que es muy diferente la calidad energética que proviene de una relación sexual donde las dos personas se están conectando desde el chakra sacro, o sea, desde sus pasiones, desde el chakra del agua, de la sexualidad, a cuando hay un desequilibrio donde uno está conectando desde el ego, desde el poder y el control, y la otra persona desde la sumisión y la codependencia, a cuando los dos nos estamos conectando desde el corazón. Y a cuando seguimos subiendo esa energía y nos podemos conectar ya psíquicamente. Y por eso en Tantra, inclusive, la iniciación como el Tantra nunca es directamente a los actos sexuales. Tiene que ver mucho con la respiración, tiene que ver mucho contigo, con tu cuerpo, con tu encuentro contigo. Y no me estoy refiriendo a tocarte, sino a sentirte, respirar, estar en ti. Después conectar y ver a la pareja a los ojos, como tener como abrazos largos, como posturas muy cómodas donde están las dos personas en el piso, como poniéndole la mano al otro en el corazón. Son prácticas donde lo primero que estás intentando es alinear la armonía del corazón, como acercar los corazones. Eso es lo primero que estás haciendo. No estás viendo cuál es la siguiente pose del Kama Sutra para poder despertar circuitos energéticos que te hagan tener experiencias místicas, porque te estás quedando en un lugar de la espiritualidad donde ni siquiera es la actualidad, y siento que perdemos mucho de vista cuál es la finalidad de la espiritualidad y de la ascensión de la conciencia y del desarrollo de la conciencia. Es sanarnos a nosotros, es seguir alcanzando nuevos niveles de conciencia, es transformar la percepción que tenemos con respecto al mundo. No es solamente tener experiencias místicas, y ahí es donde caen muchas personas a querer tener muchas experiencias con psicodélicos, muchas experiencias con gente que les lea las cartas o con ángeles o con todo el tiempo estímulos externos que estén como catalizando y como moviendo las aguas de su propia energía psíquica y espiritual. Y la sexualidad sagrada está acá para que nos acordemos que este es un proceso como de abrir el corazón. Y en el capítulo de nuestro cuerpo energético les conté cómo estamos como humanidad en ese proceso de abrir el corazón para subir del chakra del plexo solar al corazón y seguir evolucionando en conciencia. Y ahí está el maestro Yeshua, que fue el maestro Jesús, que vino como a otra vez abrir el portal del corazón para la humanidad, y con toda su vida que fue como rito tras rito y arquetipo tras arquetipo, porque él era la encarnación de un arquetipo de conciencia. Entonces todo en su vida es ritualístico y es metafórico y es arquetípico, todo. Con el rito de su muerte, digamos, ahí hay un ritual específico donde otra vez se abre como el chakra del corazón para la humanidad, a esa disposición de subir nuestra conciencia al corazón y seguir evolucionando. Entonces es muy diferente la conexión que tú vas a tener en una actividad sexual cuando hay amor. Y muchas personas me preguntan por el sexo casual, y yo no soy quien para decirles cómo gestionar su vida sexual. Lo mínimo que busquen en ese tipo de encuentros, ojalá sea el respeto, ojalá sea el respeto mutuo, ojalá conozcan a la persona, porque es importante que caigamos en la conciencia de por qué siento la necesidad o creo que es necesario o importante estar compartiendo mi energía sexual con desconocidos, porque no tengo una pareja. Entonces, como no tengo una pareja, van a ser desconocidos, o porque no me quiero comprometer en este momento, van a ser desconocidos. Y no estamos hablando acá ni siquiera de ética y moral, que cada uno sabrá cuáles son sus valores y cómo quiere regir su vida. Estamos hablando acá de higiene, de energía sexual, que es una energía que igual va a como a afectar tu energía vital y va a afectar toda la energía como psíquica, porque estás hablando de esa energía. Entonces es bien importante como que recordemos que esto también tiene que ver con comprensión nuestra de qué es lo que estamos haciendo cuando tenemos estas prácticas energéticas.
cuando yo les digo como al menos elijan personas donde haya respeto mutuo y donde se conozcan al menos, así no tengan una relación, no sé, pero que al menos haya esa energía armoniosa. Igual a mí me parece como pues importante ser cuidadoso con eso, la verdad. En las preguntas que recibí de verdad había muchas de más o menos como cómo me cuido si quiero hacer esto. Y a la energía no se le puede mentir. Entonces, muchas veces, sobre todo en la sexualidad, queremos como regirnos bajo esta mentalidad del que peca y reza empata. Y entonces, ¿cómo me limpio si yo tengo mucho sexo casual? Y es como, pues, es que es muy complejo que tú pretendas estar limpio y tener una higiene sexual si al mismo tiempo te estás poniendo ahí afuera vulnerable a cualquier energía porque no tienes ni idea con quién estás. Y de ahí también parte como me hicieron muchas preguntas de cómo limpiar esta energía y ya vamos a hablar un poco más de eso, pero, pero todo se limpia con conciencia. Todo se limpia con conciencia porque de nada sirve que yo salga de una relación o de un encuentro sexual a hacerme un baño de flores y de sales y a purificar como mi energía o hacer el intento de limpiar mi energía si voy a seguir eligiendo lo mismo. Eso no es elevar mi nivel de conciencia. Elevar mi nivel de conciencia es cuestionarme por qué hay prácticas que me están atrayendo. Y no lo estoy diciendo desde el nivel del juicio, sino desde el nivel de la experiencia, yo siento. Como o sea, atravesar el camino de transformar la percepción de la sexualidad, creo que es un reto para todos. Ninguno nace aprendido, o pues yo no. Entonces, no, todo esto no se los digo como desde un lugar donde haya juicio, sino más bien como me estoy incluyendo a mí como en este llamado de atención que es importante que nos hagamos como humanidad con respecto a estas prácticas y a que queremos seguir haciendo y teniendo las mismas prácticas y viviendo la misma vida, pero teniendo resultados diferentes en nuestra energía y en nuestro espíritu. Y eso no va a pasar porque a la energía no le puedes mentir. Tú le puedes mentir a una cámara, tú le puedes mentir a las personas, tú te puedes mentir a ti mismo incluso. Pero la energía siempre te va a mostrar el reflejo de la realidad, de lo que es. Y si tú estás pecando y rezando y pecando constantemente, te vas a mantener ahí en ese mismo estado todo el tiempo porque no hay evolución. Igual que a mi modo de ver, el estar buscando tener experiencias sexuales para vivir experiencias místicas me sigue pareciendo como una práctica igual muy material, donde yo me quiero estar saliendo de mi conciencia todo el tiempo y entonces cada vez que tengo relaciones sexuales estoy respirando de una forma, estoy haciendo esta postura, estoy haciendo la otra postura, porque igual estoy queriendo es como tener esa experiencia mística que me hace alucinar, que me hace ver fractales, porque eso es lo que estoy buscando. Y realmente uno sí puede tener experiencias místicas en relaciones sexuales. Cuando yo estaba en este proceso como de ese despertar Kundalini, que estaba como con todos mis clarisentidos como muy sensibles, me acuerdo que podía ver como los chakras de la otra persona, pero era en una relación donde había mucho respeto, donde había mucho cariño y mucho respeto. Entonces se sentía esa energía y al sentirse esa energía yo como igual estaba con mis portales y con mis sentidos como muy, muy sensibles, veía sus fractales, veía los fractales, veía sus chakras, como que tenía visiones y fue hermoso. Sí es lindo y sí es increíble, como wow, o sea, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo, lo que estoy todo, pero esa no es la finalidad. Esa no es la finalidad de tener un buen manejo de la energía sexual. La finalidad de tener un buen manejo de esa energía es que yo pueda subirla acá para poder tener conexiones desde un nivel psíquico, para yo tener un nivel de profundidad
en la conexión con esa persona que sobrepasa esos chakras bajos, que está atravesado por el amor, que está atravesado por la conciencia, por la profundidad, como por todo lo puro, por todo lo lindo, como es súper estable, la energía del amor es súper estable. Y es esta sensación como de, para mí, un tantra bien llevado, es como el estar en contacto con ese vínculo energético y psíquico que hay con la otra persona. Y las relaciones, hay muchas relaciones que llevan muchos años, hay muchas que son horribles, pero hay muchas que llevan muchos años y que han ido practicando sin saberlo este tantra de conexión psíquica, y son estas personas que llevan un montón de años y la llama sigue viva y el amor sigue vivo. A eso me refiero con la llama, no es solamente la llama de la pasión donde se están morboseando todo el día, sino es, claro que está activa como esa conexión sexual, pero es una conexión ya superior a eso. Esas personas que se miran y saben lo que están pensando, esas personas que se sienten seguras al lado del otro, que están como creando un nido, ¿sí? Creando hogar, trayendo el cielo a la tierra con otra persona, viviendo su mejor vida al lado de un compañero, como esta nueva conciencia de yo tengo una profundidad a todos los niveles con esta otra persona, con esta otra alma, y voy conectando con esa otra alma a todos los niveles. Entonces, por supuesto que una conexión sexual con una persona con la que yo tengo una conexión de corazón y además una conexión psíquica, o sea, una conexión telepática, una conexión que viene como de alma, de espíritu, es un nivel de profundidad diferente y los resultados que se crean a partir de esos vínculos son muy diferentes. Y claro, cuando yo hablo de esto, hay un montón de cosas a reprogramar y como o sea, pareciera muy utópico. Pero al final del día es que nosotros, siento yo, que es importante que dirijamos la mirada hacia cómo se ve la humanidad con conciencia y no sigamos programándonos como a cómo se ve la humanidad en decadencia, porque hacia allá la llevamos, porque lo que nos repetimos lo creamos, así de poderosos somos. Y si seguimos repitiéndonos que somos bestias, que la monogamia no es para nosotros, que nosotros no somos capaces de mantener un solo vínculo, que no somos capaces de crear este tipo de relaciones con conciencia, donde estoy conectando desde el amor y desde todo mi cuerpo de luz, porque reconozco que esta es una energía potentísima, que es capaz como de encender todo mi potencial. Entonces no la voy a estar desperdiciando, y con desperdiciando no quiero que entremos como al otro lado del péndulo que son, a mi modo de ver, algunos cultos sexuales que hay hoy también donde le piden al hombre que solamente se abstenga de tener relaciones sexuales. Yo no creo que funcione de esa forma. Para nada creo que uno pueda gestionar una energía dejándola de usar. Yo siento que es cambiar el nivel de conciencia mediante el cual estás usando esa energía para que realmente pueda tener una profundidad diferente, y cuando eso sucede es cierto que deja de haber una necesidad carnal de que esto suceda constantemente. Cuando las dos personas en un vínculo están sintiendo la conexión a tal profundidad, la sexualidad ya no es una forma de corroborar desde mis miedos y mis pasiones si todavía hay una conexión. Cuando hay relaciones que son muy tóxicas, cuando hay relaciones que están en mucho desequilibrio, normalmente la conexión se da mucho desde el lado sexual porque emocionalmente es muy difícil, porque una de las dos personas seguramente no está disponible emocionalmente, sobre todo cuando están estas relaciones que se conectan así, donde una parte está conectando desde el sacro y las emociones y el otro desde el ego, que lo que les decía ahorita, esto es como todas las características de una persona como muy narcisista y egoísta, y esto como de una persona más codependiente. Y están como en una relación así de desequilibrada, donde como está tan conectado a su mente, ha perdido como la capacidad de crear su propio chi, su propio ki, su propia energía vital, y la drena de que estoy diciendo él y ella porque son como arquetipos de conciencia,
y normalmente como la mente sin conciencia es un arquetipo masculino, porque la mente es un arquetipo masculino, y las emociones sin conciencia son un arquetipo femenino, teniendo en cuenta que el sentir y como todas las aguas, que es lo del sacro, son un arquetipo de energía femenina. Puede haber hombres o mujeres en cada, o sea, en los dos, pero frecuentemente acá generalmente son hombres porque tienen más energía masculina y acá son mujeres porque tienen más energía femenina. Es lo que se ve en general, también puede ocurrir al contrario, pero es una generalización. Y cuando hay este desequilibrio en esa energía, este está tan pegado a la mente que ha perdido su capacidad de crear su propia energía porque no está conectado con el corazón, que es la válvula, y este está normalmente tiene una herida muy de necesitar una figura masculina o una figura de orden o una figura paterna y se deja violentar o abusar o usar solamente de este. Entonces esta está confundiendo el amor con atención porque en sus heridas le quedó así como la percepción de eso y este está buscando a través del dominio y del control minar la energía de esta, ¿sí? Entonces hay todo el tiempo como un abuso constante entre los dos, es un ciclo de abuso que eso se da a nivel como universal y cósmico, pero lo que sale de la energía que sale de ese tipo de relaciones sexuales no es una energía pura y no es una energía limpia. Entonces cuando a mí me preguntan que cómo pueden hacer magia sexual, que cómo pueden manifestar a partir de los orgasmos, yo siento que cuestionémonos un poco por qué queremos hacer eso si estas puertas, como les digo, no están tan abiertas a la humanidad en este momento, porque la humanidad nos está moviendo en general a partir de estos vínculos asentados en el amor. Entonces estamos queriendo abrir portales y queriendo hacer magia literal a partir de una energía que ni siquiera tenemos certeza de qué tan limpia o equilibrada está, porque no he ido a cuestionarme cuál es el equilibrio energético de conciencia que hay en mi relación, y con eso no me refiero cuánto tiempo llevamos o si me es fiel o me es infiel. Estamos hablando de cómo me trata, estamos hablando de cómo es el vínculo en términos de equilibrio y de balance, o cómo soy yo, o si estoy usando a la otra persona. Ahí hay un montón alrededor. No, nos quedamos mucho como en la arrogancia de querer aprender a cómo hacer las cosas y ya lo quiero hacer y ya lo quiero usar, y la realidad es que hay que entrar en la conciencia de cómo hacemos uso de ese tipo de cosas. Y claro, tú puedes, o sea, la manifestación en un orgasmo se da porque, como les decía, es como una explosión de energía creativa, muy parecido al Big Bang, que es como un orgasmo cósmico, es una sensación de placer atravesada por el amor. Por eso les digo, o sea, la calidad de la energía que aflora de un vínculo sexual, de una relación sexual, tiene todo que ver con el nivel de conciencia en el que yo me estoy conectando con la otra persona. Tiene mucho que ver la calidad de la energía que emanamos entre los dos. Tiene todo que ver. Por eso es que para mí hablar de magia sexual a partir de cualquier persona y cualquier cosa y en cualquier momento tiene un montón como de letras chiquitas, o sea, vayan y lean bien lo que les están enseñando y lo que les están proponiendo y lo que les están presentando, porque sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad está muy permeado por oscuridad. Al final, este arquetipo de Lucifer es justamente eso, es ese ángel caído, es ese ángel que no le gusta el orden, que está peleado con el orden, que cree que la única forma de orden es el dominio y el control, entonces lo rechaza y confunde el concepto de la libertad con el libertinaje constantemente. Eso es esa energía, la energía como de estos mitos, de estas energías hedonistas, que se inundan en el hedonismo, que se inundan en los placeres y que a eso le llaman estar viviendo su mejor vida o estar evolucionando un montón, o se dicen mentiras porque no están evolucionando.
porque se quedan en esos espacios que les proporcionan placer desmedido, cualquiera que eso sea, solo que acá estamos hablando exclusivamente de la sexualidad, pero se quedan ahí en ese espacio y se quedan justificando sus bajas pasiones y se quedan ahí en la marca de la bestia, así ellos digan que ya salieron de ahí, que ya elevaron toda su kundalini, que ellos saben de tantra y que ellos hacen tantra y que magia sexual, y cuando no están ni por un segundo hablando de esto y contándole a la gente que realmente esos circuitos de energía armoniosa y estable se hacen y se crean a partir del amor, que esa es la ventaja de yo tener un compañero, uno solo, el que yo elegí, el mío, donde nuestra intimidad está resguardada, donde estamos como creando un nidito y creando un refugio donde entre los dos vamos como potenciando nuestra energía y nos hacemos devotos a eso. Y eso no significa mojigatería, eso significa que la sexualidad toma como otra cara y las preferencias que uno tiene cambian radicalmente y las prácticas que uno tiene también cambian y la forma de esas prácticas también cambian. Y cuando la conciencia está por encima de esos 3 chakras, la sexualidad deja de ser una prisión para el hombre, porque creemos que esto es muy típico de Lucifer, que habla mucho de la libertad, cuando en realidad es esclavo de sus pasiones. Eso es clave de ellos, como de ese arquetipo de conciencia de la falsa luz. Y no se pueden salir de ese tipo de sexualidad y no pueden dejar de pensar en eso, y cada vez están más rodeados como de esas energías y ven en todas partes como la hipersexualidad, porque se ve en todas partes y ellos habitan ahí, se quedan habitando ahí. Y las personas que entran a esas prácticas se llenan de esos parásitos. Y eso tiene sus consecuencias. A nivel mental, a nivel psíquico, a nivel físico, a todo nivel. Entonces, siento que el empezar a darle conciencia a esto es muy importante para no caer en malas prácticas que al final no nos están llevando a nada. Y es importante reconocer que claro, que nos encanta aprender a transformar energía y nos encanta crear nuestra propia realidad y nos encanta sabernos creadores de nuestra propia realidad y nos encanta sabernos parte de un mundo espiritual donde existe una energía más grande que nosotros, pero al mismo tiempo necesitamos conciencia para poner en práctica toda esa espiritualidad, porque si no van a llegar charlatanes, porque esos son, a cambiarles los términos de todo y a decirles que la magia sexual es una cosa y que el tantra es otro y acá quiero entrar, este video va a quedar largo, yo sé, es muchas cosas de las que tenemos que hablar y después vamos a hacer otros profundizando aún más, pero acá es cuando más quiero hablar como de estas energías que abogan como por la decadencia de lo sexual y que están disfrazadas dentro de nuestra sociedad en todas partes. Ahorita que estamos hablando como de malas prácticas de tantra y como de malas prácticas como de estos cultos de energía sexual, hay un arquetipo que yo veo mucho y es de las brujas rojas o brujas que están cerca de convertirse en brujas rojas. Ya una bruja roja como que tiene todo, trabaja con toda la magia del caos y eso la hace muy poderosa, pero digamos que son mujeres que están abordando toda la espiritualidad desde la sexualidad y que se quedan como en esa energía roja de las pasiones y de las emociones, y a eso lo llaman espiritualidad y a eso lo llaman libertad y a eso lo llaman como evolución de conciencia. Y siento que son estas mujeres sobre todo que han un poco mal entendido el concepto del tantra, que habla de cómo para alcanzar la iluminación no tenemos que abandonar el cuerpo, sino que lo podemos hacer a través de él. Y creo que muchas veces se quedan en una lectura muy material de eso y creen que todo lo tienen que hacer desde la sensualidad y el erotismo del cuerpo, cuando en realidad se habla de a través del cuerpo es porque están hablando de atravesar la conciencia por todos los centros energéticos del cuerpo, no porque nos tengamos que quedar en esa energía roja y de baja vibración de la materia y de lo físico.
otra vez, la sexualidad sagrada, claro que es apasionada, pero es desde otro lugar. Es desde otro lugar la conexión. Por eso les decía, no significa que sea aburrida o que sea mojigata. Significa que el nivel de conciencia está sintonizado en otro canal y que por encima de todo hay respeto y que por encima de todo hay conciencia y que por encima de todo hay amor, integridad, ecuanimidad, balance. Estas mujeres llaman mucho la atención a partir como de estas filosofías, y todas sus prácticas tienen que ver con sangre, tienen que ver con el color rojo, tienen que ver con mover el cuerpo y estar usando en sobreexceso el cuerpo como canal para todo. Y no me malinterpreten, hay muchas terapias de somatización del cuerpo y como de sentir como la energía femenina dentro de ti, sí, y es muy importante, pero estas mujeres siento que se quedan ahí, nunca profundizan ese conocimiento, nunca profundizan como hacia dónde se debe mover como esa energía, igual siendo femenina o masculina, igual esa energía sensual hacia dónde se debería mover y cómo vamos cambiando de arquetipos también dentro de esa misma energía femenina. Y hago énfasis en lo del color rojo porque normalmente es un color que está muy a la vista con estas personas. Acuérdense que el subconsciente siempre está eligiendo todo. Y se quedan como en esta concepción del cuerpo como solamente el cuerpo físico y el erotismo desde la seducción hacia el otro. Y esto es importante, eso hace parte de todo, claro que sí, pero hace parte, no es todo. Y muchas de estas personas tienen mucha energía psíquica, o sea, sí tienen mucha energía como de la psique, por ende tienen mucha energía sexual y constantemente hipersexualizan todo el contenido que hacen y todo lo que entregan, y como cada vez que se presentan son súper seductoras como a la energía del género opuesto o el género que les atraiga. Como que confunden la energía femenina con el estar todo el tiempo como seduciendo a la otra energía que tienen al frente. Y desde ahí se vinculan y en eso creen que está basado como la maestría o el sacerdocio de la energía sexual. Y nunca hablan del amor y nunca hablan de la importancia de trabajar la sombra y nunca te hablan de la importancia de trabajar tus emociones para no entrar en caos, para no elegir compañeros sexuales que abusen de ti o para no abusar a través de eso, para no manipular a través de eso. Se queda en un espacio como muy físico y muy superficial esa comprensión porque hasta ahí, a esa profundidad van ellas. Y les falta el resto de profundidad para completar la información y que realmente esa práctica se mueva más allá de esos 3 chakras de abajo. Porque por más que estando ahí sintamos cosas y a partir de la respiración tengamos experiencias psicodélicas, eso no quiere decir que nos estemos saliendo de esos 3 chakras, porque nuestra conciencia sigue ahí. Y seguimos creyendo que con magia sexual estamos hablando de solamente la magia que se crea en el orgasmo de la relación sexual con cualquier persona. Y se nos está olvidando el resto de energías que son las que realmente van a sostener esa magia y que no todo es a corto plazo. Entonces, si a ti te están presentando el tantra o como la relación con la energía sexual desde este lugar de escapar de tu realidad, de estar sintiendo cosas o experiencias místicas, y para eso es que tienes que empezar a crear estas prácticas, eso yo lo considero una práctica muy material, una práctica que yo no catalogaría como una buena práctica espiritual. Yo personalmente no lo categorizaría así por lo que les acabo de contar, por todo lo que acabamos de hablar. Y es importante que si ustedes están metidos como en este mundo y quieren seguirse moviendo como en este mundo, prendan el discernimiento para que puedan ver allá afuera como este tipo de brujas, como de mujeres que están como encarnando ese tipo de energías. O que empecemos a ver cómo esos parásitos energéticos se ven personificados acá, en la tierra, en la psique de las personas,
como hablamos ahorita, como de esas energías que están en desequilibrio, porque hay una persona que está conectada completamente a su mente y no a su corazón, que es esta epidemia de narcisismo que hay en este momento, y seguramente se va a expandir un poco más. Yo creo que apenas se van a empezar a dar cuenta que esto está pasando y que estamos teniendo una epidemia psíquica, porque es en la psique, de narcisismo y de estas personas que están sobreconectadas a su mente y soltaron la conexión con su corazón y por ende son egoístas y por ende no tienen energía creativa ni energía creadora y constantemente están como minando energía y como devorando mundos. A esa energía en el colectivo se les llaman devoradores de mundos, como en historia cósmica. Esa energía que existe en todos los planos porque es un impulso de conciencia. La mente sin conciencia es un impulso cósmico que se ve también en los parásitos sexuales y que se ve también en la psique de los seres humanos. Y son estas personas que suelen tener historiales de manipulación, historiales de abuso psicológico, físico, emocional, de cualquier tipo, que solo se vinculan desde su ego, que usan a otras personas y que están como robándole el chi a todas las personas a partir de la sexualidad. Normalmente son hombres porque son más energía masculina, lo que hablamos ahorita. La codependiente es arquetípicamente una mujer porque es más energía femenina y ella no sabe gestionar sus emociones, pero tiene demasiadas porque tiene mucha energía psíquica, mucha energía que también es sexual. Entonces ahí se atraen estos dos porque a uno le falta la energía de creatividad y de creación y a esta otra tiene en exceso esa energía, tanto que no sabe ni qué hacer con ella y necesita algo que le dé algún tipo de orden, pero ya no sabe identificar el orden desde la luz y lo entiende como este dominio y este control de este. Y ahí se crea ese enganche tóxico, donde hay dos parásitos que se están alimentando, que están como jugando entre ellos constantemente, porque ahí los dos están representando a alguno. Y cuando hablamos como de los parásitos energéticos o demonios o entidades oscuras que tienen que ver con la sexualidad y que atacan a la sexualidad masculina, hablamos de los súcubos, que son estas energías femeninas que son hipersexuales, hiperseductoras. Acá esto tiene un link importante con estas brujas de las que acabamos de hablar, que creen que están haciendo magia pero no, y que se quedan como en esos chakras bajos. Y estas mujeres que tienen tanto caos emocional y tienen mucho caos emocional, pero entonces como tienen una herida, generalmente una herida como con la energía masculina, entonces no les gusta el orden y no les gusta que les pongan orden, entonces se vuelven rebeldes sin causa, que es como este arquetipo de Lucifer, y empiezan a tentar a otros como a esas pasiones, y son energías que confunden mucho el amor con atención. Entonces lo que están haciendo es buscando constantemente atención a partir de la sexualidad, atención y aprobación a partir de la sexualidad. Y constantemente vemos este ejemplo, es muy cotidiano porque la mayoría de personas que tienen Instagram saben la cantidad de contenido sexual, erótico que hay ahí en las redes sociales. Entonces son esta gran cantidad de mujeres que están llamando la atención con su cuerpo, hipersexualizando su cuerpo, inclusive como intercambiando imágenes de su cuerpo por dinero. Entonces como vendiendo esa energía sexual, porque esa es una venta, igual que es una venta cuando lo estás haciendo por llamar la atención. Y yo sé que esto puede sonar como muy crudo porque nos han metido la programación y yo también tuve que atravesar como por esa realización de conciencia, porque toda esta agenda que viene desde hace tanto con esas programaciones como el feminismo nos ha hecho creer que la liberación de la mujer se da a partir de quitarse la ropa o de mostrar su cuerpo. Y siento que es una programación que al final del día hace que las mujeres pierdan control sobre su energía sexual porque tú no tienes control de lo que otros están haciendo con tu imagen. Y cuando yo entré en conciencia como de todo eso y decidí cambiar
radicalmente la forma en la que me presento y la forma de las cosas que comparto o que no comparto, precisamente al alcanzar esta conciencia de yo realmente ya no creo que la libertad sea eso, y sea exhibirme o sea exponerme. Yo ya no siento eso porque además no tengo el control de qué va a pasar con mi imagen. Así yo lo esté subiendo porque me amo, o porque amo cómo me veo, como por puro amor propio, o como por ese discurso que nos venden, yo no tengo poder de qué están haciendo con mi imagen. Solamente las personas que la ven, no tengo poder con qué energía le están poniendo a eso. Y prefiero hacerme responsable de eso y no quedar como impresa en la conciencia de otros, que es lo que hacen estas mujeres que conscientemente están como programándose en la mente y en el colectivo inconsciente, en el inconsciente del colectivo y en la mente de las personas, porque están bombardeando todo el tiempo a las personas en las redes sociales con imágenes de ellas sin ropa. Y todo entra a nuestro inconsciente, todo lo que tú estás consumiendo entra a tu inconsciente y queda creado ahí en tu inconsciente, o sea, en tu astral. Y cuando hay muchas personas viendo lo mismo, están creando colectivamente esas imágenes ahí en ese astral. Entonces hay una cantidad de mujeres creando como tulpas energéticas, que son como creaciones con conciencia propia casi, que nosotros podemos emanar, porque se está repitiendo en la conciencia y en las mentes de muchos esas imágenes, y toman como espacio ahí en el plano astral y empiezan a quitar la energía desde ahí, ¿no? Entonces empiezan como a vampirizar energía desde ahí porque están robando atención. Y robarte atención es robarte energía, porque a donde va tu atención va tu energía, eso lo sabemos. Y eso es lo que hacen mucho los súcubos, roban la atención, chupan la atención, magnetizan la atención. Entonces todas esas mujeres que están llamando la atención a través de esas fotos, a través de imágenes, de videos, están robando tu energía, están vampirizando tu energía. Y es bien importante que si eres hombre o eres una mujer que la atraen las mujeres, seas consciente de eso. Seas bien consciente de eso. Y acá no hablo tanto de hombres porque es muchísimo más frecuente las mujeres haciendo esto. Si hay hombres, lo mismo digo, ¿sí? Pero me refiero como al caso general otra vez. Y es bien importante que caigamos en la conciencia de estar cuidando nuestra energía y nuestra energía vital y lo que hacemos con nuestra energía y al frente de quién nos paramos y cómo honramos nuestra propia energía y cómo nos protegemos, porque vivimos en un plano donde hay de todo. Y estos vampiros energéticos no solamente están en los sueños y no solamente están en el plano astral o en un plano invisible, sino que también están en la psique de las personas. Y eso es lo más importante como de estos videos para mí, y es el explicar cómo todo esto tiene una carga y un peso energético y espiritual y de conciencia, pero cómo todo lo podemos ver hoy en día allá afuera. Es entrar en conciencia de lo que estás consumiendo, de cómo te están programando, porque es que si el libertinaje fuera libertad, entonces el porno no sería adictivo. Realmente es un concepto súper profano de la libertad, porque en realidad es libertinaje, y el libertinaje siempre te mantiene anclado, y el libertinaje siempre te va a dejar al borde de un abismo, porque no es libertad, al revés, te ancla a tus pasiones, te hace esclavo de tus pasiones. Y ahora quiero que entremos como a cómo podemos limpiar esa energía, porque hay mucha información acerca de que la energía de una persona o de un hombre constantemente, generalmente, queda en la energía de las mujeres durante 7 años. Y la realidad de eso, o de dónde viene eso, es de que nuestro cuerpo etérico se regenera cada 7 años, nuestro cuerpo energético. Entonces, al regenerarse cada 7 años, pues se habla que hay como una regeneración como de la energía de todos nuestros chakras, o como se termina de limpiar como la energía que había hace 7 años. Pero sí es cierto que las mujeres se ven más afectadas, o que el vientre y la matriz y el útero siempre va a estar recibiendo la energía que lo rodea.
porque es la matriz, es ahí como donde se empieza a concentrar y a cocinar y a crear todo. Entonces es ahí donde entran las dos energías de esa relación sexual y es ahí donde se queda como concentrada. Eso no significa que va a salir de ahí un bebé necesariamente, eso significa que queda ahí concentrada. Por eso vuelvo como al tema del narcisismo y la codependencia, porque estos hombres, que generalmente son hombres, tienen esta percepción de tener que ir botando su semilla, como están tan centrados en el ego. Entonces son todos estos hombres que quieren dejar hijos por todas partes, como este emperador asiático que más o menos populó todo China, creo, si no estoy mal, o Elon Musk creo que tiene como 13 hijos. Es como esta fijación por estar sembrando mi semilla en todas partes y repoblando yo la tierra, porque es que yo soy yo con mi mente espectacular y gigante y enorme igual que mi ego. Y voy incubando las entidades del bajo astral o parásitos sexuales que atacan a la energía femenina. Son los incubus, porque como que incuban energía, ¿sí? Te dejan como que huevitos de energía ahí. Por eso las mujeres muchas veces, y yo he hecho varias limpiezas de estas, porque las mujeres después de tener relaciones sexuales con algunas personas, realmente su energía se empieza a degradar, su salud se empieza a degradar, y esto es en cuestión de días. Su estado de ánimo se empieza a degradar, porque esa energía sexual sucia y parasitada ha sido incubada en tu energía astral, en tu cuerpo astral. Entonces tu sistema nervioso inmediatamente va a sentir eso. El cuerpo astral se ve representado en este plano en tu sistema nervioso. El cuerpo etérico se ve representado en este plano como tus hormonas y tus glándulas. Y esos dos se empiezan a ver afectados porque hay huevos ahí, básicamente, como si te acaban de incubar con esa energía. Y es importante para eso limpiarse. Y hay prácticas como de limpieza un poco más físicas y materiales, y hay prácticas que yo considero que son más sutiles y son las más poderosas. Y están las prácticas más materiales, como depende de cómo te estés sintiendo, porque hay diferentes niveles, hay niveles de niveles. Puedes hacerte un baño con sal, baños con sales, donde realmente puedas reorganizar tu energía. La sal, por su estructura cristalina, ayuda como a reorganizar la energía. Entonces puedes hacerte un baño con sales, un baño con hierbas amargas para limpiar como la energía, y vas a necesitar como de hacer un decreto, de sacar esa energía, como decretar que limpias esa energía, quizá meterte a la ducha, hacerte el baño visualizando cómo cae agua dorada y cómo te vas limpiando de adentro hacia afuera, pero constantemente eso va a requerir de un proceso de limpieza. Por eso todo el video les quiero hablar es de cómo tener unas buenas prácticas y cómo hacernos conscientes de el poder de nuestra energía sexual, porque al final del día cualquier tipo de limpieza o cualquier tipo como de purificación va a requerir de un proceso. Esto no es una pastillita mágica que podamos hacer y tomar y ya no pasa nada, y entonces cuando tengo sexo casual después me hago un bañito de estos y ya estoy, porque vas a estar igual degradando tu energía, no solamente contagiado por otras personas, sino porque tú también estás vibrando en ese nivel de conciencia. Y aunque puedes hacer baños y sahumar tu cama, creo que yo les puse un reel de eso, no me acuerdo, pero limpia tu cama con palo santo, quita todas las sábanas, cambia todas las sábanas, lava toda la ropa de cama, por favor. No importa si haya sido ahí o no el acto sexual, cuando tú te estás sintiendo de esa forma, cambia la cama. ¿Por qué? Porque en la cama donde duermes es donde entras en estados de inconsciencia y sales al astral, entonces es un espacio donde estás muy vulnerable. Y como posiblemente estás contagiado con parásitos energéticos, pues ese es el lugar donde hay como un vórtice de energía, porque es en ese lugar donde sales al astral. Entonces saca sábanas, todo, limpia, abre ventanas, limpia el cuarto, o sea, como que limpia esa energía y tú purifica esa energía. Y esto es válido para tanto si eres mujer como hombre, porque igual las mujeres cargamos o tenemos la capacidad de cargar otro tipo de entidades parasitarias, pero igual están ahí. Lo que pasa es que estas son más de incubar
son más de sembrar ahí como el huevito energético, y eso es lo que hace que la mujer se sienta como así, como si en realidad se estuviera cargando algo que no es de ella, porque es así. Entonces es como limpiar y hacer el ejercicio de limpiar y ser paciente contigo y entender que esto es un proceso, y que igual que después de haberte emborrachado, después de haberte metido en una fiesta, el cuerpo se va a necesitar recuperar, la psique se necesita recuperar, o sea, tuviste un impacto fuerte en tu energía y te estás purgando de unos bichos que tienen un impacto fuerte en tu energía. Entonces sí hay unas repercusiones y sí hay un proceso como de mejoría, pero precisamente por eso necesito la conciencia para yo saber dónde me estoy metiendo, si realmente es lo que quiero hacer o si solamente me estoy dejando llevar por el impulso del momento. Porque ahí le estoy haciendo caso como a otros impulsos y a otros instintos que posiblemente no me están haciendo elegir lo mejor para mí. Sobre todo si yo sigo viviendo y no he limpiado como esa energía, los parásitos que están ahí, igual que los parásitos de los intestinos, te van a pedir esa energía. O sea, van a estimular esa energía de la lujuria. Por eso la pornografía es una adicción, porque estás todo el tiempo alimentando a esos bichos. No te estás alimentando a ti, esa no es energía contigo mismo. Cuando eres adicto a la pornografía, ahí hay una energía por fuera de ti que te está obligando a volver una y otra vez a lo mismo, inclusive si ya no se siente ningún tipo como de placer o satisfacción, que pasa mucho con las adicciones, y se transforma en culpa, y la culpa igual le sirve para alimentarse. Entonces acaba mi siguiente punto con respecto a la limpieza, y es: vamos a necesitar de ayunos. Si tú realmente quieres limpiar tu energía, si tú realmente quieres salirte como de una adicción a la pornografía, necesitas un ayuno, necesitas una abstinencia, necesitas un periodo de limpieza, porque si tú sigues alimentando el parásito cada vez se va a hacer más grande, y la única forma de sacar un parásito es matándolo de hambre. La única forma es quitándole el ambiente donde puede crecer, ¿sí? Como rompiendo esa frecuencia baja que a él le permite estar ahí, que a él le permite alimentarse de mi energía, como por ejemplo estos parásitos que llegan a nosotros con la pornografía, que es como ese impulso de volver y volver y de algo compulsivo. Lo mismo muchas veces con la masturbación, se vuelve compulsiva, y eso es porque ahí hay un parásito que se está alimentando de esa compulsión, y lo único que nos saca de ahí es mover la conciencia a la fuerza de voluntad, o sea, subir la conciencia del sacro y de los deseos al plexo solar, donde con pura fuerza de voluntad hago un ayuno, con pura fuerza de voluntad me salgo de ahí, cambio mi alimentación, como que empiezo a hacer cambios, adquiero un nuevo hábito, como que me saco de ahí con fuerza de voluntad. Con fuerza de voluntad hago un ayuno, con fuerza de voluntad entro en un periodo de abstinencia, entro en un periodo de purificación, alimento mi energía con otras cosas, le doy mi atención a otras cosas, cierro las redes sociales o empiezo a filtrar el contenido que estoy consumiendo, y me dejo de justificar en que soy hombre y esto nos gusta ver y esto es lo que hacemos. Y me empiezo a ser responsable de mi nivel de conciencia y del impacto que eso está teniendo, inclusive en mi concentración, porque lo tiene. Entonces recupero mi poder y empiezo a actuar desde el amor propio. Me salgo como de esas excusas de autoindulgencia, que yo sé que es un proceso complejo, pero al mismo tiempo empiezo a cambiar como lo que tengo en mi conciencia por conceptos como el amor y el compromiso, y me acuerdo de todo lo que acabamos de hablar, de cómo realmente se crea la magia sexual y de cómo realmente se crean las conexiones psíquicas y cómo se crea un ambiente estable donde yo puedo ser mi mejor versión de una forma mucho más fácil, porque estoy acompañada y porque tengo una relación o un vínculo que tiene una profundidad y una estabilidad en esa profundidad a todos los niveles, y ya no estoy desde el caos, desde una cantidad impresionante de personas y de ocasiones y de situaciones, y mi cuerpo me está moviendo a todas partes, y básicamente es él y sus pasiones es el que rigen el camino a través del cual me muevo, y no es mi conciencia. Entonces esa limpieza te va a permitir tomar distancia de eso, porque aunque
por momentos al principio sientas como esa necesidad y como ese impulso tan fuerte y tan grande, si tú sostienes tu fuerza de voluntad para pasar un umbral, y es el umbral donde tu ambiente energético se transforma y por ende esos parásitos no vuelven. Y no vuelven porque no es un hábitat donde ellos puedan sobrevivir, donde hay amor, donde hay conciencia, donde hay paz interior, donde la energía está enfocada en otras cosas. Ahí no hay espacio para que se alimente ese parásito, entonces la adicción se disuelve. Es importante entender desde este nivel de la metafísica y como del conocimiento de la energía que muchas veces las adicciones y esas compulsiones vienen alimentadas también de estos parasitajes y de estar viviendo también en un nivel de conciencia que nos hace correspondientes con esas entidades. Y transformar ese nivel de conciencia y comprender que un ayuno de energía sexual es una herramienta de limpieza y de higiene y de cuidado interior, y no que es una ridiculez o una mojigatería o que solamente voy a hacer una retención porque quiero tener una experiencia mística a partir de eso, sino que encuentro la mitad y encuentro como este punto medio de conexión con mi cuerpo, de conexión sublime desde otros niveles de conciencia. Entonces, la purificación y la abstinencia es importante en un periodo de limpieza. Por eso le llamo ayuno y no les estoy diciendo que uno tenga que vivir en esa abstinencia porque yo no creo eso. Creo que es importante ir a trabajar nuestra sombra porque es nuestra sombra, algo en nuestro inconsciente que tiene preferencias y atracciones muy específicas. Y el ir a cuestionarme esas atracciones, esas cosas que a mí me atraen o esas cosas que magnetizo, o esos vínculos en los que caigo constantemente, o esos vínculos que elijo constantemente, vínculos puede ser de una relación estable o no, o simplemente vínculos sexuales que tengo, y empezar a caer, a entrar en conciencia de eso, inclusive de mi niña interior, inclusive de creencias limitantes que tengo, como realmente ir a conocerme, a decir como yo, ¿por qué estoy eligiendo esto? ¿Qué me hace elegir esto? ¿Y qué es lo que yo quiero elegir? ¿Y esto es coherente con lo que estoy queriendo elegir? Porque a veces le pido una cosa al universo o digo que quiero manifestar una cosa, pero tomo decisiones que son opuestas a esa manifestación. Y esa falta de coherencia es la que no permite que se selle la frecuencia de la creación y que yo no pueda ver mi manifestación creada en la realidad porque hay una incoherencia y la incoherencia no permite la materialización. Y si pasa esa materialización, pues va a ser inestable y se va a ver rara, no va a ser amor real, porque va a estar permeado por puras heridas. Entonces, yo necesito de ir a trabajar mi sombra. Esta parte como de la limpieza de la energía sexual, seguramente esperaban más tips o esperaban como que habláramos de otras cosas, y lo que les digo, es importante que limpien su cama, es importante que se bañen con sales, es importante que si aún así se siguen sintiendo pesados, densos, como se estén sintiendo, vayan donde una persona que les haga una limpieza. Es importante que se cuiden y es importante que tomen acciones para esto, pero lo más importante no es como yo peco, rezo y empato. Lo más importante es cómo yo prevengo estas cosas y cómo me hago yo consciente de mi propia energía sexual y cómo yo le llevo conciencia a esas partes de mí y a las personas que yo elijo, y me hago responsable de las elecciones que he hecho porque son correspondientes a mis heridas y a mi nivel de conciencia, y eso no está mal, simplemente me da la oportunidad de aceptar mi presente para seguirme transformando. Entonces yo creo que para limpiar estos parásitos, para limpiar estas energías, sí es bien importante que limpies tu energía, sí es bien importante que te alimentes bien si te estás sintiendo como fuera de energía, tanto porque estás ahí scrolling y viendo personas que están robando tu atención y tu energía sexual, como si has sido incubada por algún tipo como de parásito, independiente a cuál sea el caso o cuál sea el tema, o si sientes que hay una adicción, no importa cuál sea tu escenario. Este proceso de la limpieza puede ir desde limpiar tu casa y limpiar tu cama y bañarte y limpiar tu cuerpo, hasta la profundidad de
ir a limpiar tu corazón, ir a limpiar tu mente, porque en la mente está una cantidad como de fetiches y de perversiones que tenemos ahí dependiendo de cómo se vea nuestra sombra, e irlos a confrontar y a decir como, más allá de si quiero darle rienda suelta a mis fantasías porque creo que esa es la libertad, porque no voy y las estudio y entiendo de dónde viene todo esto y entiendo si realmente mi conexión con la sexualidad tiene que ver como con un lugar elevado de conciencia o si solamente es un desfogue para mis heridas, porque muchas veces es el segundo y nos vinculamos desde ahí, que es lo que ya hemos explicado acá, y eso sigue teniendo repercusión en nuestra energía sexual porque va más allá de si tengo una pareja estable o no, va mucho más allá de eso. Tiene que ver con el nivel de conciencia, entonces limpiar mi mente y limpiar mi corazón, es decir, dejar de ver el acto sexual como un acto de poder o como un acto mediante el cual yo puedo estar conectando con esa persona que no está emocionalmente disponible y es la única forma en la que me siento cerca de él o de ella. Eso es limpiar tu mente y tu corazón, eso es ir a tu sombra y reconocer qué te estaba atrayendo al parásito, porque esto es un trabajo de doble vía. Los parásitos no llegan porque sí. Tú aceptaste, tú hiciste parte de esto, tú te metiste ahí, tú pactaste de una u otra forma algo con esas energías y no me refiero como a un pacto literal firmado. Me refiero a que cuando le dices que sí a esas cosas, cuando invitas esas prácticas a tu vida, a tu cotidianidad, a tu psique, a tu mente, cuando implantas todo el tiempo pensamientos de ese tipo, estás creando ese ambiente. Tú también lo estás haciendo. No es un castigo divino porque sí, porque ni idea, porque llegó, entonces me tengo que cuidar y ver cómo me hago baños de sal, pero al otro día me voy a la discoteca donde solo se mueven esas energías, a buscar de esas energías y al otro día voy y me hago un baño. Porque ahí no hay ningún nivel de conciencia y estamos abordando la espiritualidad desde un nivel muy material. Y el tantra como la conciencia en la transferencia de energía sexual es justamente eso, como devolverle lo sagrado, devolverle el poder que tiene, darle honor como a esa energía dentro de nosotros y empezar a exigir que en el colectivo eso se vea reflejado y que nuevamente entendamos cuáles son las prioridades de nuestra vida humana y cómo no están en nuestras preferencias sexuales. Esa es la programación que nos quieren implantar y que nos están implantando, que la sexualidad es de lo más importante y que si tú no tienes una identidad sexual no existes y no sabes ni quién eres, entonces te tienes que ajustar a las 10.000 variaciones que haya o que queramos crear, así eso no tenga ningún orden. Y nos salimos un poquito de el foco de lo que realmente es importante cuando somos humanos. Y no tiene nada que ver con quedarnos identificándonos desde la sexualidad y creemos entonces que la libertad también solo se puede ver a partir de la sexualidad y otra vez nos quedamos como en este discurso tan material y tan físico de lo que es la sexualidad, como si el ser humano, lo importante de la sexualidad en el ser humano fuera literalmente eso tan carnal y está permeado en todas partes. Y creo que es importante como reconocer esta información para saber cómo esto tiene un impacto mucho más al fondo, cómo te va a hablar de las personas que te atraen, de cómo te vinculas, de cómo estás minando tu energía, de cómo estás cediendo tu energía o de cómo estás minando la energía de otras personas. Es entrar en conciencia de lo que yo considero que debo hacer a nivel de conciencia con esta energía tan poderosa. Todas estas energías se limpian con la conciencia. Tú puedes limpiarlo con cosas físicas y materiales y plantas y baños, pero la limpieza real se hace a partir de la conciencia, de alquimizar la conciencia, de mantener el fuego interior vivo, para yo subir la conciencia, el fuego del espíritu, del conocimiento, de la sabiduría, para yo poder usar todas mis energías desde ahí. Entonces se limpia con la conciencia. La conciencia es la forma más efectiva de limpieza y de transformación energética. Bueno, eso es todo lo que tenía para hablar el día de hoy. Ya vamos a hacer como diferentes profundizaciones como en la parte más espiritual, como en la mitología de la sexualidad y la mitología también de la decadencia de la sexualidad
y todos los temas como que tienen que ver con esto, porque realmente que es una energía que está bajo mucho ataque y que es importante como reconocerla y reactivarla dentro de nosotros y reconocerle como el poder y la virtud que tiene para convertirnos en nuestra más alta versión, que yo creo que ni nos alcanzamos a imaginar lo poderosa que es. Muchas gracias por estar acá y los espero la próxima semana para otro video de Sagrada Ela. ¡Chao!